Hola, somos médicos en formación de la Facultad de Medicina de la Universidad del SINU. Estamos en octavo semestre, estamos en la rotación de ginecología. Nuestro tutor es el doctor Félix Guillermo Canencia Monterrosa y el día de hoy les vamos a dar una charla acerca de la infección urinaria en el embarazo. Bueno, antes de entrar un poquito en materia, primero debemos saber un poco acerca de la anatomía, un breve resumen. Para empezar, tenemos que el sistema del tracto urinario va a estar formado por dos riñones, dos uréteres, una vejiga y la uretra. Tenemos que esto lo vamos a dividir en una vía urinaria alta y una vía urinaria baja. En la parte de la vía urinaria alta vamos a encontrar los riñones, los uréteres, y en las vías urinarias bajas vamos a encontrar la vejiga, la uretra y en el caso de los hombres, la próstata. Hazme la siguiente. Bueno, en cuanto a los riñones, tenemos que esto los vamos a encontrar en la parte retroperitoneal, son órganos retroperitoneales. Tienen como una forma más o menos de frijoles o de habichuela y van a estar situados como lo vemos en la imagen del lado izquierdo, uno de cada lado de la columna vertebral, más o menos entre las 12 vértebras dorsal y la tercera vértebra lumbar. Si nos fijamos un poquito, bueno, hay que acercarla, tenemos que hay un riñón que está un poquito más arriba, ligeramente más por encima que el otro. Tenemos que el que está más abajo es el riñón derecho. Y esto porque en la parte de arriba se encuentra el hígado y eso hace que este esté un poquito más abajo. Bueno, en cuanto al flujo renal, tenemos que este va a estar dado por la aorta abdominal. La sangre va a entrar a los riñones a través de la arteria renal y esta a su vez se va a bifurcar o dividir en arteria renal derecha e izquierda. En cuanto al drenaje venoso, va a estar dado por las venas renales que a su vez van a drenar en la vena cava inferior. Bueno, en cuanto al riñón como tal, tenemos que va a tener en su parte, en su cara interna, en la parte media, vamos a encontrar el hilio renal. Este es como una estructura por donde pasan o atraviesan los vasos sanguíneos como la arteria, venas, los nervios. Y bueno, tenemos que a nivel macroscópico, como lo podemos ver, vamos a encontrar diversas estructuras. De la parte externa a interna vamos a encontrar que está la cápsula renal, la corteza renal, la médula espinal, las pirámides de Malpighi, el cáliz menor, que es por donde pasa la orina, la pelvis renal y el cáliz mayor. El cáliz mayor es donde se reúnen los cáliz menor y ya se forma un cáliz mayor, como su nombre lo dice. Bueno, tenemos que a nivel ya microscópico vamos a encontrar otras estructuras, entre estas vamos a tener la nefrona, que esta es la unidad funcional del riñón y es la más importante porque aquí es donde se crea la orina. Como podemos ver en la imagen que queda del lado derecho, más o menos así se vería la nefrona. Pásame la siguiente diapositiva. Bueno, para explicarles un poquito acerca de la nefrona, tenemos que esta se va a dividir en dos partes. Vamos a encontrar el, el corpúsculo renal y el sistema tubular. El corpúsculo renal va a ser como la cabeza y el sistema tubular el cuerpo. Tenemos que este corpúsculo va a estar formado por un glomérulo y por la cápsula de Woman. El sistema tubular a su vez va a estar formado por el túbulo cotorneado proximal, el asa de N, el túbulo cotorneado distal y el túbulo colector, que es el que va a llevar ya la orina a las pirámides de Malpighi. Bueno, no, bueno, tenemos que aquí en este corpúsculo también está formado, bueno, como lo dije, por dos partes. Aquí donde vemos la imagencita que se ve en roja, es una red de vasos capilares, ahí llega la sangre y se va a filtrar y se va a convertir en la orina. La sangre entra a este glomérulo por la arteriola aferente, que es la que vemos en la parte de abajo, y los desechos, pues ya como la orina, todo lo que forma parte de los desechos van a salir a través de la cápsula de Woman. Y esto, el sistema tubular, ya pasando del otro lado, como lo dije, bueno, tiene cuatro partes. Vamos a tener que ese asa de Henle se va a dividir en dos, en una asa de Henle ascendente y una
descendente. Ya. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a hablar de las vías urinarias bajas, lo que corresponde a la vejiga urinaria y a la uretra. Entonces vamos a tener que la vejiga urinaria es un órgano que se encarga principalmente, es un órgano receptor de orina. La orina que vino del proceso de filtrado a nivel de los riñones. Por lo tanto, se encarga del almacenamiento de la orina. Tenemos que el peritoneo va a encontrarse excluyendo completamente a la vejiga, como observamos en la imagen. El peritoneo va a proceder a pasar anterior y posterior a la vejiga. Tenemos que, por lo general en los adultos, la vejiga se encuentra a nivel de la sínfisis del pubis o por debajo de la sínfisis del pubis. Y solamente sobrepasa este nivel cuando se encuentra distendida. La vejiga puede variar en los hombres y en las mujeres. En el caso de los hombres, debido a su relación con la próstata. Tenemos que la vejiga se han descrito diferentes formas, como por ejemplo la forma cilíndrica, la forma tetraédrica y la forma más frecuentemente descrita, que es la forma de uso. Los diámetros de la vejiga son los diámetros vertical, transversal y anteroposterior. El diámetro vertical, que es el más largo, mide de entre 11 y 12 centímetros. El diámetro transversal mide 9 centímetros y el diámetro anteroposterior mide 7 centímetros. La capacidad media es esa capacidad que tiene la vejiga de distenderse completamente hasta generar un proceso de estímulo que va a facilitar que el esfínter vesical se relaje. Esta capacidad va desde los 150 cc hasta los 250 cc. Tenemos también que la vejiga va a tener diferentes porciones. Una cara superior, una cara inferolateral, un vértice, un cuello, una base y un cuerpo. En la cara superior vamos a hablar de las relaciones que tiene la vejiga y de los fondos. Entonces tenemos relaciones intestinales, pero estas relaciones van a variar tanto en los hombres como en las mujeres. La imagen superior es una imagen de un corte en un hombre y la inferior en una mujer. Entonces encontramos que la vejiga se encuentra en el hombre en relación posterior con lo que es la porción sigmoide del colon. Y en el caso de la mujer observamos que la vejiga se encuentra en relación posterior con lo que es el útero, ya que el útero se encuentra descansando sobre la vejiga. También encontramos los fondos de saco. Encontramos en el hombre, haciendo esta diferencia, el fondo de saco anterior o prevesical, que como su nombre lo indica, se ubica por delante de la vejiga. Y encontramos el fondo de saco posterior o recto vesical. En el caso de la mujer también tenemos el fondo de saco anterior o prevesical, pero no tenemos el fondo de saco recto vesical, sino el fondo de saco útero vesical. En cuanto a las caras inferolaterales, tenemos que en la parte inferior se van a encontrar en contacto con lo que son los músculos del piso pélvico o elevadores del ano. Y en el vértice que es esa porción superior, vamos a tener el uraco. El uraco es el remanente de lo que era el conducto ónfalo umbilical en el feto, que comunicaba el ombligo con el vértice de la vejiga. Luego vamos a tener al cuello, que es esta porción inferior, y la base. En la base vamos a encontrar que la vejiga se encuentra en contacto con su pared posterior, se encuentra en contacto con la pared anterior de la vagina. Y el cuerpo, que el cuerpo se refiere es a toda la masa en general de la vejiga. En la imagen que vemos a la derecha vamos a observar
las capas de la vejiga. Entonces, la vejiga se compone de una capa mucosa, de una capa submucosa, de una capa muscular y de una capa serosa. En esta zona vamos a observar también una zona que se denomina trígono vesical. En este lugar vamos a encontrar que van a penetrar los uréteres. Inferiormente vamos a encontrar lo que es la base y el cuello, que da continuidad con lo que es la uretra. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces, ahora hablando de lo que es la uretra, tenemos que la uretra es un tubo muscular que se encarga básicamente, principalmente de transportar la orina que se está almacenando en la vejiga hacia el orificio inferior. Entonces tenemos que esta uretra va a tener un esfínter uretral interno y externo. Aquí radica una diferencia entre los hombres y las mujeres, en donde en las mujeres vamos a tener solamente el esfínter uretral externo, que está compuesto de fibras de músculo liso. Tenemos que estas fibras de músculo liso envuelven entonces a la uretra y están compuestas por el músculo compresor de la uretra y el útero vaginal. También vamos a encontrar que a nivel de la irrigación, la uretra está irrigada por la arteria pudenda interna y la arteria vaginal. Y otra característica a tener en cuenta es la longitud, la diferencia en la longitud que hay en la uretra masculina con la femenina. La uretra masculina mide aproximadamente entre 20 y 25 centímetros y la femenina de 2 a 3 centímetros. Un dato importante a tener en cuenta en la patología infecciosa. Bien. Bueno, la definición. La infección del tracto urinario, o también denominada ITU, la presencia de patógenos microbianos en cualquier parte del sistema urinario. Cualquier parte de las que ya nos mencionaron nuestras compañeras, sea riñón, uréteres o vejiga, y esta se presenta con mayor frecuencia en las mujeres debido a que anatómicamente pues la uretra de las mujeres es mucho más pequeña. Esta tiene una mayor proximidad al ano y a la vagina y esto también favorece a la entrada de los microorganismos o patógenos por la actividad sexual. Estas condiciones se van a ver exacerbadas también por los cambios fisiológicos que ocurren durante el embarazo. Esto a su vez trae consigo mayor riesgo de morbilidad y de mortalidad materno-perinatal. Como ven los cambios que les mencioné, aquí vemos varios ejemplos, como uno de los más importantes, que es cuando se aumenta la hormona progesterona, pues el mecanismo que desempeña esta es que alrededor de la 7ª semana genera una dilatación en los uréteres y esto va a provocar una éstasis urinaria, lo cual pues predispone para que haya una ITU. También el aumento del flujo plasmático renal y la tasa de filtrado glomerular. Esta se dice que aumentan entre un 40 y 85% respectivamente, y esto, sumando los cambios mecánicos, pues predispone a más éstasis de flujo urinario y reflujo vesicouretral. También el crecimiento uterino superior a las 22 semanas, pues debido a la hipertrofia del útero, este va a generar una comprensión sobre ambos uréteres y esto va a generar una hidronefrosis fisiológica en un 80% de las embarazadas. Esto es más frecuente del lado derecho y también provoca éstasis urinaria. Estas condiciones son las que van a exacerbar por los cambios fisiológicos que se generan durante el embarazo y pues predisponen a la paciente de que tenga una ITU. Buenas, mi nombre es Karen y voy a continuar con la exposición. Con respecto a la epidemiología, podemos decir que las infecciones del tracto urinario se ocurren entre el 2 y el 10% de las mujeres embarazadas. De las gestantes que tienen ITU, del 4 al 5% tendrán de nuevo la infección.
Las gestantes con ITU del 20 al 40% que no reciban un manejo idóneo desarrollarán pielonefritis. Y se puede decir también que los gérmenes más frecuentes son los bacilos gram negativos, como la E. coli, que esta es la causante de estas infecciones en un 75 o 90%, seguido por Klebsiella pneumoniae y Proteus mirabilis. También cocos gram negativos, como estreptococos del grupo B y Staphylococcus saprophytics. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a los factores de riesgo generales, podemos decir que si una paciente presenta en uno de los embarazos una infección del tracto urinario, es posible que en los posteriores partos también, gestaciones también presente estas infecciones. También litiasis renal, insuficiencia renal, diabetes mellitus, multiparidad, nivel socioeconómico bajo y enfermedades neurológicas. Siguiente. Bueno, en cuanto a la explicación de estas infecciones, vamos a tener que se dividen en tres, que son bacteriuria asintomática, cistitis y pilonefritis. En cuanto a la bacteriuria asintomática, tenemos que esta condición médica es la más frecuente en las gestantes, aproximadamente del 2 al 15%. Con un recuento de 100.000 unidades formadoras de colonias de un microorganismo en orina espontánea, seguido del 40% que representan la cistitis o pielonefritis. En cuanto a la cistitis, tenemos que esta es una disuria con o sin urgencia urinaria, dolor suprapélvico o hematuria. El síntoma más común es la frecuencia urinaria y puede asociarse a la vaginitis. Esta representa el 1.5% de las ITUs y de estas el 12.6% progresan a lo que son las pielonefritis. Después de iniciar tratamiento, la mejora de estos síntomas fue para la frecuencia urinaria de 3 a 4 días y hematuria en 1.8 días. Siguiendo con la pielonefritis, tenemos que es un compromiso renal que tiene como vía de diseminación ascendente y hematológica. En la clínica podemos encontrar una temperatura mayor de 38%, escalofríos, confusión mental como un signo de delirio, dolor en el costado, sensibilidad del ángulo costerovertebral, náuseas y vómito, que puede ser acompañado o no de la función renal, representando según su edad gestacional. El 4% representa lo que es el primer trimestre, el 67% segundo y tercer trimestre y el 27% ya el posparto. Siguiente diapositiva. En cuanto al diagnóstico, podemos encontrar que el glucocortico, el gol estándar en orina es mayor a 105 unidades formadoras de colonia de un solo organismo. Se considera con recuento de 10.000 a 100.000 o la presencia además de un germen. El urocultivo está contaminado y se debe hacer énfasis en la adecuada toma de la muestra. En cuanto al análisis, podemos encontrar la presencia de proteínas, leucocitos, glóbulos rojos y bacterias. Con esta prueba diagnóstica, la presencia de leucocitos define de 5 a 10 leucocitos o bacterias con un mayor de 15% en ambos. En la orina puede ser útil para diagnosticar la infección urinaria. Y por último tenemos lo que son la triada reactiva de orina. Detectan nitrotis en la presencia de bacterias mayores a 5%, unidades formadoras de colonia y leucocitos, siendo bastante sensibles en presencia de 5 a 15 leucocitos. Las triadas reactivas de orina pueden detectarse en niveles muy bajos de sangre en la orina y su presencia puede aumentar la probabilidad de esta infección urinaria. Siguiente diapositiva. Bueno, la definición de bacteriuria asintomática, primero hay que tener en cuenta que el criterio para determinar qué bacteriuria asintomática es un conteo mayor a 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro. Y para una definición más general de este concepto, pues la bacteriuria asintomática durante el embarazo se refiere a la presencia de bacterias en la orina de una mujer gestante sin la manifestación de síntomas, típicos de una infección del tracto urinario, como son ardor al orinar, necesidad urgente o frecuente de orinar, dolor en la parte baja del abdomen o cambios en el olor o color de la orina.
Y a pesar de su falta de síntomas evidentes, esta condición es de importancia clínica debido a su asociación con un mayor riesgo de complicaciones, como infecciones en el tracto urinario sintomáticas que pueden progresar a pielonefritis aguda. Además, la bacteriuria sintomática en el embarazo se ha relacionado con un mayor riesgo de parto prematuro, bajo peso al nacer, lo que puede tener consecuencias a largo plazo para la salud de la del bebé y de la mamá. Siguiente, por favor. Bueno, y en los criterios de diagnóstico, estos de bacteriuria sintomática se basan en la presencia de una cantidad significativa de bacterias, como lo dijo anteriormente, que son más de 100.000 unidades formadoras de colonia, de una muestra de orina obtenida de manera adecuada, es decir, mediante una recolección limpia de la muestra, como pues lo dije anteriormente. También es importante destacar que la bacteriuria asintomática se caracteriza por la ausencia de síntomas típicos de las infecciones del tracto urinario, pues como dolor al orinar y todo lo que dije anteriormente. Y este diagnóstico es común en ciertos tipos de grupos de personas como mujeres embarazadas, personas con sondas urinarias permanentes, aquellos con ciertas condiciones médicas que afectan la función urinaria y pues los ancianos. Y pues también que la bacteriuria asintomática puede requerir un tratamiento en ciertos casos, especialmente en personas de riesgo de complicaciones, como mujeres embarazadas y otros casos que pueden ser simplemente un hallazgo incidental que no requiere intervención, pero siempre en una mujer embarazada pues se necesita tratamiento. Siguiente. Bueno, el tratamiento de la bacteriuria asintomática es un tratamiento ambulatorio que se puede dar por vía oral y se actúa según los resultados del urocultivo y el antibiograma. Ya vamos a ver cuál es este esquema de tratamiento. Siguiente. Bueno, entonces tenemos que el esquema de tratamiento de primera elección es la fosfamicina y la cefuroxima. En caso de alergia, pues se utiliza solamente la fosfomicina. Esta por dosis única y por vía oral, como había dicho, el tratamiento es ambulatorio. Y en caso de tener un antibiograma disponible, se utiliza el antibiótico que dé menor espectro. ¿Por qué por qué se trata en pacientes asintomáticas? Porque ya sabemos que esto tiene riesgo de parto prematuro, bajo peso al nacer y puede desencadenar una pielonefritis. Y esto, con estas complicaciones, pues pone en riesgo el binomio materno-fetal. Todas estas complicaciones se pueden evitar o se pueden prevenir cuando se hace un tamizaje en el primer control prenatal. Se hace un urocultivo ante la posibilidad de una bacteriuria sintomática y pues es beneficioso para disminuir el riesgo de pielonefritis y pues el resultado también perinatal adverso. Se debe indicar un urocultivo en la primera visita, es decir, antes de en el control prenatal antes de las primeras 10 semanas, y si este es negativo en pacientes asintomáticas, pues se repite al final del tercer trimestre, es decir, entre semana 26 y semana 28. Cuando el urocultivo es positivo, se debe indicar el tratamiento, incluso si no hay síntomas, como ya lo había dicho. Es importante que se debe completar el tratamiento, porque a diferencia de las mujeres no embarazadas, el tratamiento de estas puede durar de 5, incluso 3 días. Pero las mujeres embarazadas tienen que terminarlo a los 7 días para que concluya con éxito. Siguiente. ¿Cómo se hace el seguimiento? Pues se hace el tratamiento y se solicita el urocultivo y el antibiograma a los 7 días. Si esto da positivo por segunda vez y con el mismo germen, se prolonga el tratamiento por 10 días. Pero si es otro germen, pues se manda otro antibiótico por una duración de 7 días. Siguiente. Bueno, tenemos otra infección del tracto urinario que es la cistitis. ¿Qué es la cistitis? La cistitis es una infección urinaria baja durante el embarazo con pacientes sin antecedentes de una bacteriuria asintomática. La cistitis va a producir unos síntomas como urgencia y frecuencia miccional, pero pocos hallazgos sistémicos. Aunque la cistitis por lo general no es complicada, las vías urinarias pueden verse afectadas
por una infección ascendente. Casi el 40% de las embarazadas con pielonefritis aguda tienen como antecedente una infección en vías urinarias bajas. Siguiente. Bueno, tenemos que los síntomas son síntomas del tracto urinario como dolor, ardor, aumento de la frecuencia miccional, picos de fiebre alta y como etiología tenemos que la responsable es E. coli en un 85% de los pacientes. Siguiente. El adicional y las fiebres altas, de las cuales tenemos entonces que hay unas Bueno, disculpen los problemas técnicos, tenemos el tipo de cistitis que es bacteriana, como ya lo había dicho. Por lo general, la frecuencia con mayor frecuencia es Escherichia coli, y pues la no bacteriana, que es una cistitis por el intersticial, por radiación o incluso por medicación. Bueno, tenemos que el tratamiento de la cistitis aguda también, igual que la sintomática, es ambulatorio, es empírico cuando no se trata con antibiograma, y en caso de que el antibiograma esté disponible, pues sea el antibiótico de elección que tenga pues menor espectro. Y cuando la microbiología pues es persistente y los resultados pues son negativos, a veces hay resistencia, entonces hay que cambiar el antibiótico. Bien. Listo, entonces, continuando con lo que decía la compañera, el tratamiento de la cistitis, lo primero es el tratamiento antimicrobiano de primera elección, que es la fosfomicina, de 3 gramos vía oral. Si el paciente es alérgico a los beta-lactámicos, podemos darle la moxacilina. Si el antibiograma disponible, pues si el antibiograma está disponible, pues y nos arroja el tipo de bacteria al cual debemos atacar como tal, pues podemos darle de primera elección lo que es la cefuroxima o la ampicilina surfactán. O si el paciente resulta que es alérgico a los beta-lactámicos, pues la nitrofurantoína de 50 a 100 miligramos cada 6 horas por vía oral cada 7 días. Siguiente, por favor. Bueno, a la cistitis debemos darle un respectivo seguimiento. Le vamos a dar el mismo seguimiento que a la bacteriuria sintomática, y vamos a dar una profilaxis coital para mantener en observación a estas pacientes y que no se nos complique a una infección más grave como una pielonefritis aguda. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahora bien,
retomando lo que mi compañero decía, vamos a hablar sobre la pielonefritis. La pielonefritis, como vemos, y se ha tocado a lo largo de la exposición, esta es una infección del tracto urinario superior que abarca todo el componente renal, siendo esta una de las principales complicaciones médicas más graves durante el embarazo. Es importante resaltar y que como médicos conozcamos que la pielonefritis es una de las principales causas de lo que es el choque séptico durante la etapa gestacional. Siguiente. Ahora ondeando un poco más acerca de la pielonefritis en la epidemiología, tendremos que los datos demuestran de manera nacional acá en Colombia, hospitalizados desde el 2006 mostraron que casi 29.000 hospitalizaciones que estaban asociadas al embarazo eran causables por la pielonefritis aguda. De igual forma, ella posee una tasa de aparición durante el embarazo del 1 a 2% aproximadamente, con un aumento en su prevalencia hasta el 6% en las gestantes que no se realizaron los cribados por bacteriuria asintomática. Recuerden que esta es una enfermedad que puede ascender a una complicación mucho más grave. Entonces, este riesgo va a disminuir aproximadamente del 3% cuando se tratan, por lo que se realizan el urocultivo de manera de screening para detectar las bacteriurias asintomáticas. En su mayoría, esto corresponde a lo que es el 80-90% y aparecen en el segundo y el tercer trimestre de gestación junto al puerperio mayormente. Siguiente. Bueno, continuando con la etiología, vemos que esta es una afección que es mucho más frecuente en lo que son las mujeres. Las mujeres en etapas jóvenes, como bien sabemos, la etapa reproductiva casi siempre está ideada para mujeres en edad entre los 25 y 30 años. Es su edad prudente. Bueno, esta es una bacteria que reside con mucha más frecuencia en esas edades. Hay diferentes microorganismos que la pueden causar. A menudo es el Escherichia coli, que conforma aproximadamente el 80% de los casos. Consigo podemos encontrar la Klebsiella pneumoniae, la Enterobacter, la Proteus, que como vemos ahí en el cuadro están los diferentes porcentajes del último estudio que se realizó en el 2020. De igual forma, la infección por diseminación de vía hematógena, que después se les hablará, está incluida los Streptococcus, los Staphylococcus aureus, hasta un 10% de los casos. Esta es una cifra que puede pues, ir descendiendo. Siguiente. Listo, iniciando con las manifestaciones clínicas de esta patología, primero cabe recalcar que estas infecciones renales suelen desarrollarse con más frecuencia durante el segundo trimestre del embarazo. Los primeros síntomas en instaurarse en esta patología tenemos que es la fiebre y el escalofrío. Estos se desarrollan de manera abrupta. Los pacientes pueden presentar dolor en una o ambas regiones lumbares. Cuando el paciente presenta anorexia, náuseas y vómitos, esto puede empeorar lo que vendría siendo una deshidratación que venían presentando estos pacientes posteriormente. También se describe la sensibilidad que se va a presentar, o mejor dicho, la sensibilidad que es generada por la percusión de uno o ambos ángulos cortovertebrales que van a generar dicha constricción que va a permitir que el paciente refiera una alteración en la sensibilidad vesical. Por otra parte, estas manifestaciones clínicas de la patología también van acompañadas de unos signos, como lo es el signo de la percusión, que este es característico, y el signo de los puntos ureterales. Pasa a la siguiente diapositiva. Entonces, habiendo entendido esto, para los criterios diagnósticos tenemos que tener en cuenta tanto la sintomatología del paciente como los síntomas y el laboratorio. La sintomatología, la que veníamos hablando, el paciente que va a presentar fiebre, que va a presentar los dolores en la región lumbar posterior, puede presentar dicha anorexia, vómito. Los signos, se le realiza el examen físico, se le realizan las maniobras de puño percusión y los puntos ureterales. Y si el paciente refleja en su urocultivo una bacteriuria significativa, esto es un criterio fuerte para el diagnóstico de esta patología.
En cuanto al tratamiento de la pielonefritis, tenemos que tener en cuenta que es muy importante la hospitalización de nuestro paciente, el monitoreo de sus funciones vitales y una de estas es la diuresis. En caso de ser necesario, la diuresis de nuestro paciente la podemos estabilizar, necesitamos estabilizarla por líquidos vía endovenosa y alcanzar un rango de más o menos 50 mililitros por hora. Hay que solicitar a nuestro paciente un urocultivo y un antibiograma, pero debemos empezar con un tratamiento empírico. Ahora, pasemos a la siguiente diapositiva para poder ver cuáles son las opciones de tratamiento que tenemos. En cuanto a la pielonefritis, tenemos que saber que la podemos clasificar de leve a moderada, que es ese tratamiento que va de 7 a 10 días, y en grave, que es ese que el sistema inmune está deteriorado o hay un drenaje urinario incompleto. En cuanto a la leve moderada, tenemos opciones de tratamiento como ceftriaxona, que la podemos dar durante el embarazo, no tiene efectos teratogénicos, y le damos 2 gramos cada 24 horas a nuestro paciente. Tenemos otras opciones como la gentamicina, cefusitina, cefurozima, etc. Y en cuanto a una grave, ya podemos empezar un tratamiento con piperacillin tazobactam, también conocido con el acrónimo de pipetazo, y meropenem, ertapenem y dolipenem. ¿Por qué no se da ni fosfomicina ni nitrofurantoína, que son medicamentos que sirven para el tratamiento de la cistitis y de la bacteriuria sintomática? Porque estos medicamentos no tienen una acción renal o no alcanzan los niveles terapéuticos necesarios como si lo hacen los anteriores medicamentos dichos. Entonces, por eso estos pacientes con pielonefritis no les podemos tratar con estos medicamentos. Siguiente, por favor. Entonces, es necesario que a nuestro paciente le hagamos un hemocultivo, si es posible, un hemograma completo, monitorear los niveles de creatinina, sérica y los electrolitos, y de ser posible podemos empezar con terapia antibiótica doble endovenosa hasta obtener el resultado del antibiograma. Y ya cuando llegue el antibiograma, ahí quitamos el medicamento que sea menos sensible y continuamos la terapia con el medicamento elegido. Si hay signos de disnea o taquipnea, podemos solicitar un RX de tórax. Si es necesario, repetimos los exámenes hematológicos y bioquímicos a las 48 horas. Y luego de las 48 horas sin fiebre, podemos cambiar a antibióticos orales. Siguiente diapositiva. En cuanto al seguimiento, es muy importante. ¿Por qué? Porque la recurrencia de la pielonefritis en el embarazo es de un 6 a un 8%. Entonces, como decía, es importante que solicitemos un urocultivo y un antibiograma a la semana. ¿Qué vamos a hacer con este urocultivo y antibiograma a la semana? Ver si es necesario seguir tratando la enfermedad. En caso de que siga positivo, seguimos con el tratamiento. Y si sigue nuevamente positivo, realizamos un urocultivo trimestral y vamos a dar una terapia supresora. Que aquí la terapia supresora ya sí puede ser con nitrofurantoína, 50 a 100 miligramos vía oral antes de acostarse, o cefalexina, 250, 500 miligramos antes de acostarse. Siguiente. Bueno, como conclusión, entonces vamos a tener en cuenta que estas enfermedades infecciosas son mucho más frecuentes de lo que nosotros creemos. Por lo tanto, es muy importante que nosotros como médicos podamos entonces tenerlas en cuenta a la hora de la realización de los diferentes tratamientos y manejos. Aunque no es una de las complicaciones pues, más letales hasta el momento, es importante mantener la integridad del binomio materno. Y es importante entonces aportar a las relaciones de estos para una mejoría en caso tal de que se presenten. Y como ya sabemos, pues el principal factor de riesgo que más se reporta en las mujeres en estado gestacional, por lo tanto, pues es imprescindible que siempre se tengan a la vista, además de tener un manejo oportuno. Muchas gracias.